la batalla interior, mente y corazón en tensión. Muchos vivimos una tensión real entre lo que decimos creer y lo que en verdad vivimos. Más de una vez hemos escuchado decir, vive lo que predicas. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esta batalla es tan real en nuestra propia vida? Porque ¿cuántos de nosotros mismos hemos escuchado esta expresión? ¿Y cuántos de nosotros mismos luchamos? Queremos vivir lo que conocemos de Dios. Y yo quiero comenzar esta noche leyendo, le estoy parafraseando, leyendo un texto de uno de mis maestros que marcó mi discipulado. Ya él partió con el Señor, pero le escuché enseñar por más de 30 años. Quiero resumir lo que él escribió. Él dice, cuando tienes pasión por hacer la voluntad de Dios, te vuelves una persona peligrosa para el planeta, porque el mundo ya no dicta los valores o pasiones que gobiernan tu corazón. Ya no te seduce lo que el mundo te ofrece. Solo quieres cumplir los sueños de Dios, los sueños que Dios ambicionaba para todo ser humano cuando tomó la decisión de crearnos a su imagen y semejanza. Vives como peregrino, sin apego a las preocupaciones de la vida y sin temor a perderlo todo. E incluso puedes atreverte a creer que sería un privilegio morir por aquel que te dio la vida 2 veces. Cuando naciste biológicamente y cuando naciste espiritualmente. Cuando los sueños de Dios se convierten en nuestras pasiones, encontramos satisfacción, encontramos propósito y le encontramos significado a la vida. Disfrutamos de su presencia constante porque vivimos en comunión con Él. Cuando entregas la vida a Dios y vives en obediencia a su voluntad, te conviertes en un discípulo de Cristo. Y Satanás te teme, pero los ángeles del cielo te aplauden. Y tu recompensa cuando termines la tarea aquí en la tierra será la mirada de satisfacción en sus ojos, cuando te postres a sus pies y el Cordero reciba la justa recompensa de su sacrificio, la adoración de aquellos que ganaste para Cristo y discipulaste. Eres muy peligroso porque elegiste transmitir tu pasión a otros. Amenazas al infierno porque abrazaste el llamado de discipular a las naciones. No te guardas la pasión, la compartes con todos aquellos que van a tu lado. Ese es el corazón de aquel que disfruta hacer la voluntad de Dios. Con este marco de referencia, quiero traer a la memoria un hecho que ha conmovido a Estados Unidos desde la semana pasada. Quiero hablar del joven Charlie Kirk. Solamente tenía 31 años, esposo y padre de 2 hijos. Fue asesinado en un lugar público en presencia de más de 3,000 jóvenes en una universidad en Utah, a plena luz del día. Murió haciendo lo que le apasionaba, hablar a la mente y corazón de sus contemporáneos. He escuchado testimonio de su vida por muchas horas. Personas desde Europa. Impresionante el impacto de este joven que eligió vivir lo que creía, aunque le costara la vida, en vez de conformarse a la cultura
cultura y lo que la cultura le ofrecía, puso en acción su fe y sus convicciones. Desde adolescente levantó la voz y fundó un movimiento que se llama Turning Point USA, movimiento para influenciar a su generación, para defender su fe en Dios y los derechos inalienables que provienen del Creador. Vivió su fe en voz alta, por eso fue calumniado, fue perseguido y finalmente le quitaron la vida. Quienes lo conocieron afirman que encarnaba lo que predicaba, vivía lo que predicaba. Yo le escuché en un debate. Él fue invitado para debatir en la Universidad de Oxford y en Cambridge. Yo le escuché decir en el debate en Oxford, la cultura del reino de Dios es justicia, verdad y belleza, y yo estoy en este mundo para hacerlo una realidad. Esto lo dijo en Inglaterra. Después de su muerte, las noticias dicen que más de 3 millones de personas se reunieron en London en una vigilia por su vida. 17 naciones en el mundo han tenido vigilia para conmemorar su vida. Su vida, yo quiero que ustedes entiendan esto. Su vida nos recuerda que la verdadera influencia no se mide por lo que decimos, sino por lo que nos atrevimos a vivir. Porque nos atrevimos a vivir lo que creíamos. Estamos llamados a ser discípulos peligrosos, a ser discípulos de Cristo, no solamente creyentes y religiosos, a ser discípulos. Ese fue el llamado del Señor. Por lo tanto, si somos llamados a ser discípulos de Cristo, tenemos que ser conocidos no solamente por lo que dijimos, sino por lo que también vivimos. ¿Cuándo ocurre esa influencia verdadera? Ocurre cuando lo que creemos lo bajamos al corazón. La batalla se encuentra, el conflicto se encuentra en nuestra cosmovisión. La raíz de la batalla se encuentra en lo más profundo de nuestro ser. Yo quiero mencionar lo que cómo Daryl Miller define una cosmovisión. Daryl Miller dice que una cosmovisión es un conjunto de creencias conscientes o inconscientes, sostenidas por fe acerca de la composición del mundo y su funcionamiento. Déjame explicarlo en otras palabras. La cosmovisión es como un mapa mental que guía los valores, las decisiones que yo tomo en la vida. La cosmovisión es la manera de que cualquier ser humano en este planeta Tierra ha adoptado un sistema de creencias que le da respuesta a las preguntas fundamentales que toda persona se hace. Podemos comparar la cosmovisión también como unos lentes que llevamos en la mente, allá en lo más profundo de nuestro ser, y que interpretan por ese sistema de creencias todo lo que nosotros vemos, vivimos, observamos. Esos lentes nos dan esa interpretación. ¿Dónde está el problema? Muchas de esas creencias las aceptamos como verdaderas, como reales. Muchas veces las hemos aceptado sin examinarlas. Son muy pocas las personas que las integran a sus vidas porque las razonaron. Lo ideal sería que todo cristiano, esto sería lo ideal, sometiera su sistema de creencias a un examen concienzudo a la luz de la palabra de Dios y luego las integrara a un estilo de vida coherente. Toda cosmovisión se convierte en una declaración de fe. Toda persona ha adoptado un sistema de creencias para dar respuestas a las preguntas esenciales que todo ser humano se hace. Déjeme mirar las preguntas que toda persona se hace.
¿O qué es el poder supremo? ¿Existe alguien o qué existe? Algunos dicen que lo que existe es una energía. Nosotros los cristianos decimos que nuestra realidad última, nuestra realidad suprema es una persona infinita, pero personal, la persona de Dios. Esa es la realidad final última para nosotros los cristianos. Otra pregunta que todo ser humano es: ¿de qué está constituido el universo? ¿Cómo llegó a existir? O sea, las preguntas que tienen que ver con la creación. ¿Quién la inventó? ¿Quién la diseñó? ¿Qué son los seres humanos? ¿De dónde vinimos? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Existe la verdad? ¿La puedo conocer? Preguntas válidas, son preguntas existenciales. Todo ser humano se pregunta: ¿cómo determinamos lo que está bien y lo que está mal? ¿Existe un orden moral? ¿Quién lo dio? Y por último, ¿hay razón, finalidad que justifique lo que existe? ¿Aún mi propia existencia tiene un propósito, un fin que justifique mi existencia? Cada persona y cada cultura responde a estas preguntas desde esa cosmovisión, desde esas creencias que están profundamente en su ser. No existe terreno neutral. Nuestra cosmovisión, y quiero que ustedes se lleven de esta clase esto, nuestra cosmovisión genera, produce unos valores. Esos valores guían el comportamiento y con el tiempo, después de un gran número de personas aceptar ese sistema de creencias y esos valores, van a conformar la cultura de un pueblo. Diciendo esto, entonces tenemos que nosotros los cristianos hacernos la pregunta. Nosotros queremos construir en nuestros propios hogares una cultura que refleje los valores del reino de Dios. Y queremos que de nuestro propio hogar fluya a todos nuestros vecinos, a toda nuestra comunidad y a toda nuestra nación una cultura piadosa, una cultura que refleje esos valores de justicia, de verdad y de belleza. Por eso es importante que nosotros examinemos a la luz de la palabra ese sistema de creencias si queremos construir una cultura que refleje el reino de Dios. Yo estuve escuchando, porque Charlie no solamente eh, tenía un movimiento que alcanzaba la juventud, sino también él hace unos cuantos años comenzó un movimiento para alcanzar los pastores. Y en agosto pasado hubo un encuentro, miles de pastores de toda la nación americana se reunieron. Y allí yo escuché a George Barna. George Barna es la persona que se ha dedicado a levantar estadística por los últimos 40 años. Y Barna dice que para el año 23, solo un 4%, escuchen, de los cristianos en Estados Unidos sostenían una cosmovisión bíblica. 4. Y solamente el 40% de los pastores en Estados Unidos tenían una cosmovisión bíblica. Pero él decía que en muchas de nuestras iglesias, si acaso tuvieran un programa de discipulado, no integran el tema de la cosmovisión bíblica a los estudios bíblicos o a sus programas de discipulado. Él decía, no se estudia de una manera sistemática la cosmovisión bíblica. Por lo tanto, ¿qué produce nuestro cristianismo? Dice él, por lo tanto, si no tenemos una cosmovisión bíblica, pero vamos a la iglesia, entonces produce lo que es un sincretismo
religioso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del sincretismo religioso? Yo estaba enseñando a un grupo de jóvenes y después de estar como 3 días con ellos hablando el tema de la cosmovisión y mostrándoles la cosmovisión bíblica, pero comparándola con la cosmovisión secularista y la cosmovisión animista. Al fin, una de estas jóvenes brillantes con maestría y ella muy cristiana, me dice, mira, yo definitivamente vivo un sincretismo religioso. ¿Y sabe lo que me dicen? Yo vivo la cosmovisión cristiana para asegurarme entrar al reino de los cielos, pero vivo el animismo cuando quiero culpar al diablo de lo que me sucede mal en mi vida. Pero luego mi moral la dicta la cosmovisión secularista. ¿Qué ustedes creen que sucede con esta joven, una joven brillante con una posición muy grande también en el gobierno? ¿Impactará esta joven? ¿Influenciará esta joven su entorno? Les dejo con esa pregunta. Voy a usar un marco conceptual para mostrarles lo que acabo de decir. Lo que ustedes ven en este PowerPoint es un árbol. En las raíces está ese sistema de creencias, lo que llamamos una cosmovisión. Ese sistema de creencias que contesta todas las preguntas que nos hacemos. Pero una cosmovisión siempre, o sea, no hay manera de escapar de esto, produce unos valores. Esos valores que aquí en esta ilustración es el árbol, los valores son lo que van a sostener las ramas y el fruto. Esos valores que produce este sistema de creencias se convierten en conductas, en comportamientos, en estilos de vida. Y después de que nosotros adoptamos un estilo de vida, hay consecuencias de ese estilo de vida. Voy a darles un ejemplo sencillo. El secularismo, la cosmovisión secularista. Dios no existe. Por lo tanto, ¿qué valor tiene el ser humano? ¿Es un feto? ¿Es algo desechable? ¿Es una incomodidad? ¿Es un accidente? ¿Es algo que puedo desechar cuando quiero? Lo que llamamos el aborto. Entonces, el sistema de creencias secularista, Dios no existe, pero todo sistema también me va a decir que es un ser humano. ¿Quién es el ser humano? Pues algo desechable. ¿Qué valor internalizo? ¿Qué conducta? ¿Qué consecuencia? Más de 1 millón de abortos al año en Estados Unidos. Y esa sangre reclama delante de Dios esas vidas que han sido abortadas. Su sangre está delante de Dios reclamando. Dios no se queda con nada. Si las raíces no son bíblicas, el fruto tampoco lo será. ¿Saben una cosa? Estaba pensando en algo. Muchas veces nosotros queremos eliminar el fruto. Muchas veces nosotros queremos cambiar conductas, comportamientos sin cambiar el sistema de creencias que produjo ese comportamiento. Y lo podemos lograr. Y lo podemos lograr por un periodo de tiempo. Hay de ser por años. Pero eventualmente el comportamiento vuelve, porque nunca se cambió la raíz, la creencia que produjo ese valor y ese comportamiento. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Con frecuencia sostenemos valores fundamentales o pasiones no bíblicas que chocan con los valores del reino de Dios. ¿Qué viene a su mente? Porque he usado mucho en esta noche la palabra pasión. Charlie Kirk, que tenía una pasión por compartir su fe en Cristo. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra pasión? Normalmente nosotros asociamos la palabra pasión con una emoción intensa, con un anhelo profundo, con lo romántico, lo sexual, lo que Hollywood nos enseña. Pero en el original,
La palabra pasión viene de una raíz latina, pasier, que significa aquello por lo que estás dispuesto a sufrir. Por eso hablamos de la pasión de Cristo. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Estuvo dispuesto a morir por lo que creía. Creía que nosotros teníamos un valor tan grande, que éramos portadores de la imagen de Dios y nos amaba porque de tal manera amó al mundo que entregó su Hijo. Para esta clase en particular, yo quiero usar la palabra pasión como un sustantivo, pero voy a usar de forma intercambiable la palabra pasión por valores fundamentales. Yo hablo de una pasión, estoy hablando de un valor fundamental. ¿Por qué? Porque un valor fundamental es precisamente aquello por lo que sentimos pasión, lo que creemos en lo más profundo y luego lo instalamos en el corazón, lo integramos a un estilo de vida. Por eso Proverbios dice, del corazón mana la vida. O sea, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué valores hemos internalizado? ¿Qué pasiones? Recuerda, voy a usarlo de una manera intercambiable. Yo quiero que ustedes vean que la pasión no es un accidente en nosotros los humanos, sino es una huella del diseño de Dios. Fuimos creados para vivir con intensidad. Por eso adoramos, por eso amamos, por eso soñamos. Fuimos creados para ser apasionados. En el Edén, Adán y Eva caminaban con Dios, disfrutaban intensamente de su comunión con Él y de la creación hasta el día que cayeron en pecado. La capacidad de sentir pasión no desapareció. Ahora estaba distorsionada, enfocada en otra cosa. La capacidad de apasionarnos sigue ahí, pero quedó bajo el yugo del pecado y la vergüenza. Esa capacidad de pasión se puede restaurar cuando somos regenerados por el Espíritu de Dios. Pero yo quiero que ustedes vean que cuando esa pasión, cuando venimos a Cristo y esa pasión es regenerada, Él no restaura en nosotros una pasión por pasión. No, 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 es una pasión con propósito. Dios le da a Adán y a Eva el mandato cultural. Es en ese mandato cultural que les dice fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y tomar dominio. No se trataba solamente de tener hijos, no, sino de llenar la tierra con la gloria de Dios, quiere decir tener hijos que ellos discipulaban, ellos les enseñaban a amar a Dios y sus hijos iban a llevar la gloria de Dios a las diferentes áreas de influencia de la sociedad y a todas las naciones. Por eso es la importancia de que nuestros hijos sean discipulados, pero el lugar es el hogar. Dios no pretendía que el Edén fuera un jardín pequeño en un rincón por allá en el Medio Oriente. No, su plan era que todo el planeta fuese un jardín de placer y para disfrutarlo. Dios les dio a Adán y Eva un punto de partida para extender el jardín, pero Dios les advirtió, ese trabajo no lo iban a hacer solos. Dios quería ser su consejero. Dios quería dirigirlos. Dios no quiere que nosotros seamos mayordomos de este planeta Tierra a nuestra manera. Él quiere que nosotros lo hagamos con Él. Él no quiere que nosotros gobernemos este planeta sin su dirección, sin su ayuda, sin su consejo, sin la sabiduría. Nosotros somos vicerregentes de la creación, pero tenemos que conocer cómo es que Él quiere que nosotros gobernemos este planeta Tierra de acuerdo a sus principios y valores. ¿Qué pasó? Años más tarde, Dios repite el mandato cultural a una persona, a Abraham. ¿Qué le dice Dios
a Abraham. Le repite lo mismo. Dios le dice a Abraham que lo bendeciría, engrandecería su nombre y lo convertiría en padre de naciones. Él lo convertiría en el padre de una nación y esa nación bendeciría a todas las naciones del planeta Tierra. Ese llamado que Dios le hizo a Abraham encendió su pasión y estuvo dispuesto a obedecer la voz que lo llamaba a seguirlo. Abandonó su tierra, su parentela y salió siguiendo esa voz. Y la historia cambió. En ese momento hubo una inflexión en la historia. Cambió para siempre. Gracias a la obediencia de Abraham. Gracias que fue un discípulo y obedeció la voluntad, conoció la voz de Dios, obedeció la voz de Dios y caminó. Y la historia cambió. Por su obediencia nace la nación de Israel. Viene el Mesías y hoy conocemos a Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar el celo que un día ardía en su corazón cuando usted le entregó su vida a Cristo, cuando usted abrazó lo que Cristo hizo en la cruz, cuando usted creyó lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y recibió el perdón de sus pecados? ¿Usted puede recordar ese celo que ardía en su corazón? Usted quería compartir lo que acababa, su experiencia que acababa de vivir, esa libertad de culpa, de vergüenza, de pecado. Usted la quería compartir con su familia, usted la quería compartir con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con toda persona. Usted quería compartir lo que Cristo había hecho en su vida. Pero ¿cuántos de ustedes también dicen, Yarley, pero de una manera inconsciente, no premeditada, no intencional, esa pasión se fue perdiendo? No sé cómo, pero la perdí. Es muy fácil perderla, vamos a mirarlo más adelante, pero se puede restaurar y renovar. Podemos volver a vivir esa pasión que teníamos cuando recibimos a Cristo. Yo quiero que ustedes vean lo importante de nuestras pasiones, lo que las pasiones determinarán. Mire, nuestras pasiones determinan tu identidad, cómo te ves a ti mismo, el propósito en tu vida. Tus pasiones, esos valores fundamentales, determinan el comportamiento, decisiones, prioridades, a qué le damos prioridad, los riesgos que estamos dispuestos a correr en esta vida, las metas. Los valores fundamentales son más grandes que nuestra personalidad. ¿Cómo respondemos al rechazo? Nuestros valores fundamentales determinan cómo respondemos al rechazo y al conflicto cuando estamos bajo presión. Y la lista aquí puede ser interminable, porque lo que ves en la televisión, lo que ves en las redes, todo está determinado por tus pasiones. ¿A qué dedicas tu tiempo, tus recursos, tu energía, tu vida? Nuestras pasiones también, y quiero tomarme aquí unos minutitos con ustedes. Nuestras pasiones influyen en cómo interpretamos la doctrina, cómo interpretamos cuando leemos la palabra, cuando escuchamos algunos mensajes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos adoptado primero un estilo de vida a conveniencia propia. Y luego vamos buscando aquellos mensajes, aquellas escrituras, aquellos versículos que apoyen o justifiquen nuestra manera de vivir. Yo llamo bautizar. Nosotros bautizamos los valores no bíblicos con versículos bíblicos. Por eso el sincretismo. Como muchos me han escuchado decir, hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Podemos tener una creencia en la mente y nunca bajarla al corazón. Podemos tener la Biblia completa en la mente y nunca bajarla al corazón. Por eso debemos preguntarnos, ¿de dónde vienen las pasiones? ¿De dónde vienen esos valores fundamentales que socavan nuestras creencias? ¿Qué apagó la pasión que teníamos al convertirnos? Déjenme decirles, valores fundamentales
erróneos, no bíblicos, fueron socavando lo que escuchábamos, lo que leíamos y lo que aprendíamos de la Biblia. Hay 3 niveles. Voy a usar otra ilustración. Quiero que ustedes vean que esto es solamente un marco conceptual. El ser humano aquí aparece dividido solamente por ilustración, pero nosotros somos personas totalmente integradas. Pero es solamente esto para ilustrarles que nosotros vivimos en 3 niveles. Tenemos mente, corazón y manos. Manos corresponde al estilo de vida. En la mente pues está el sistema de creencias. De ahí se generan esos valores fundamentales, esas pasiones que tenemos en el corazón y que yo quiero que ustedes vean con esta ilustración que esas pasiones establecidas ya en el corazón se convierten en un estilo de vida. Entonces, en la mente, yo puedo tener toda la Biblia, la que, sí, hay que ser discípulo de Cristo y nunca ser un discípulo de Cristo. Sencillamente ser un creyente, un religioso. Tengo en mi mente la creencia correcta, pero no la integro, no la bajo al corazón. Yo estaba explicando esto a un grupo de jóvenes y yo les decía, mientras jóvenes, la obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia a lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Si eso no es un valor fundamental, si obedecer a Dios y todo lo que Él ha mandado en su palabra no es un valor fundamental establecido en tu corazón, tú vas a vivir una vida en conflicto porque en tu corazón hay otros valores y esto va a chocar. La obediencia a la voluntad de Dios y a todo lo que Dios dice en su palabra. La Biblia es un libro de instrucción para yo vivir aquí en la tierra lleno de principios, de mandatos, porque son mandatos. Y si la obediencia no se convierte en un valor fundamental que establezco en el corazón, olvídese que no vivo en conflicto. Mi vida está, hay una guerra adentro, hay una lucha adentro entre lo que hay realmente, lo que realmente creo y lo que lo que estoy escuchando de Dios y su palabra cuando vengo a Cristo. Quiero que miremos de dónde vienen esos valores que hemos establecido en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿De dónde vienen esos valores que socavan a la verdad de Dios cuando venimos a Cristo? Vienen de nuestras experiencias, las experiencias en la vida, sean experiencias buenas o malas. Pero las experiencias en la vida nos llevan a valorar unas cosas más que otras. Y cuando vamos repitiendo las mismas decisiones, vamos creando patrones y esos patrones se convierten en valores. Entonces, las experiencias de la vida y las decisiones repetitivas que hacemos crean esos patrones. Quiero que lo entiendan. Y esos patrones se vuelven en unos valores fundamentales, unas pasiones. También intereses propios. Ustedes saben que el corazón humano es capaz, en este momento con la muerte de Charlie Kirk, escucho una y otra vez en las noticias, la verdad que el corazón humano alberga mucha maldad. El corazón humano es muy egoísta, increíblemente egoísta. La Biblia llama pecado. Entonces, cuando somos egoístas, cuando vivimos en egoísmo, nosotros vamos adaptando unos valores a nuestra conveniencia. Otra fuente de donde vienen los valores son creencias religiosas. Lo que se nos enseña va moldeando lo que creemos y hacemos. Puede haber valores en el corazón incongruentes con lo que afirmamos con la mente. Puedo creer que para seguir a Cristo hay que tomar la cruz e ir en pos de Él. Esto implica sacrificio y lo predico o lo enseño. Sin embargo, no vivo de forma sacrificada. ¿De dónde más proceden los valores que se establecen en el corazón? La familia, la educación que recibimos en el hogar. Nuestros padres nos modelan
y nos enseñan también, pero hay veces más por su modelaje. Aprendemos los valores que ellos han adoptado y los valores que nuestros padres modelaron para nosotros, ¿nos marcó para bien o nos marcó para mal? La otra fuente que en este momento para nuestra juventud está tan haciendo tantos estragos, la cultura. Cada cultura tiene una lista de valores. Y hoy, por las redes sociales, nuestros niños y nuestros jóvenes tienen acceso a toda clase de valor contrario a los valores bíblicos. El joven que asesinó a Charlie Kirk han dicho que creció en un hogar muy religioso, pero a los 18 años cuando se fue de su casa a la universidad, sus convicciones, parece que sus convicciones religiosas no estaban bien establecidas en su corazón. Allí fue y se radicalizó y hizo lo que hizo. Entonces la cultura nos da valores que no son bíblicos. Si lee usted inglés, quiero animarle a que obtenga por Kindle o en físico un libro que acaba de escribir George Barna que se llama Raising Spiritual Champions, levantando campeones espirituales. George Barna sostiene, y lo sostiene por estadística, investigación de cuántos años, lleva 40, que la cosmovisión de una persona comienza a formarse entre los 15, escuchen, y 18 meses y queda mayormente definida hacia los 13 años. Por eso, la niñez es la ventana de oro para el discipulado intencional en el hogar. Él dice que la identidad, los valores y los hábitos que lo van a definir como adulto se fijan en gran medida antes de los 13 años. ¿Qué nos dice esta estadística? ¿Cuándo entonces debe comenzar un discipulado diario? Déjeme decirle, él da una estadística que me asustó. Porque en sexto lugar está la iglesia de influencia para esta generación. La iglesia ocupa el sexto lugar. El primero, las redes sociales. Luego sus amigos, la escuela, el gobierno. En quinto lugar están sus papás. Hay que discipular. Pero se me va acabando el tiempo y tengo que terminar la clase. Si no sustituimos, escuchen bien, los valores no bíblicos que están en el corazón por los valores bíblicos, viviremos un conflicto de valores. Yo quiero con esta gráfica ilustrarlo. Ya yo tengo un estilo de vida, ya yo tengo unos valores en mi corazón, unas pasiones. No son bíblicas, pero luego vengo a Cristo, empiezo a escuchar la verdad de Dios, empiezo a escuchar predicaciones, mensajes, los voy recibiendo en mi mente, pero mire las flechitas, la flecha azul y la roja, pero ¿qué sucede? Chocan. Ahí viene el choque. Lo que acabo de escuchar de parte de Dios con el valor que yo ya establecí en el corazón y del cual yo ya tengo un estilo de vida. Ahí es que está el choque entre lo que dice Dios y lo que yo ya establecí en el corazón, entre los valores bíblicos que me da la Biblia y los valores que yo fui adoptando de acuerdo a estas fuentes que fui recibiendo de todas estas fuentes. Y les quiero dar un ejemplo como para que reaccionemos. Si de verdad nosotros creyéramos que el infierno existe, ¿cómo cambiaría su estilo de vida? ¿Cómo afectaría su amor por los perdidos? Especialmente, ¿cómo afectaría su oración y ayuno por su familia? Recuerden, si no discipulamos nuestros hijos, el mundo los va a discipular. El mundo va a sembrar los valores de la cultura en ellos. En este momento, el secularismo. Y quiero ser práctica con todo lo que les he dicho. Quiero darles como una ruta de un plan de cómo nosotros podemos convertir esas pasiones no bíblicas en pasiones bíblicas. Y estos pasos prácticos que voy a compartir con ustedes, quisiera que los internalizaran.
El número 1, elige tus pasiones, luego es importante cultivar las pasiones y luego tenemos que enfocarnos en las pasiones. Vamos a mirar el número 1. Quiero darles un poquito más de explicación. Hay que elegir nuestras pasiones y será bueno, quiero animarle para que estudie la vida de Jesús. Yo me propuse el año pasado cada mes leer los evangelios para observar, estudiar y ver la vida de Jesús. Si usted estudia la vida de Jesús o estudia la vida de Pablo y en la margen de su Biblia va a poner la palabra pasión cuando usted encuentra un versículo que está hablando de lo que ellos vivieron, de lo que ellos creyeron, de lo que ellos hicieron, usted va a poder sacar en conclusión las pasiones por las cuales ellos vivieron. Entonces será bueno estudiar la vida de Jesús, la vida de Pablo. Luego selecciona 3 o 4 pasiones. No podemos cambiarlas todas, pero a lo menos en una etapa de la vida, tomarse un tiempo y decir, en este próximo año voy a adoptar estas 3, 4 pasiones bíblicas. Encuentra versículos de la Biblia que respalden esas pasiones y luego refuércelas con la Biblia. Hágalas, escríbales en su misión personal y llévalas en oración y dile, Señor, ayúdame a cambiar estos valores no bíblicos que tengo en esta área de mi vida por estos valores bíblicos. Elige sus valores. Luego cultiva tus pasiones. Necesitamos reconocer que hay una batalla espiritual. Oh, sí, vivimos en un mundo real y vivimos en una guerra espiritual real. El solo elegir las pasiones de Cristo ya se convierte en una guerra espiritual. Si tus pasiones no son más grandes que las del mundo, usted va a terminar esclavo de las pasiones de los demás, de otras personas. Hay que alimentarlas. Las pasiones son como un fuego de leña. Hay que añadir combustible continuamente para mantener viva esas pasiones que ha escogido. Por eso, para cultivarlas necesita escoger unos buenos libros que hablan sobre esas pasiones que usted ha escogido. Ver películas, programas, lo que en las redes sociales, lo que usted busca allí mismo. Busque lo que alimenta sus pasiones. Personas con las que se relaciona. Usted, no, con esta persona no me puedo relacionar. Hay personas con las que realmente no podemos relacionarnos porque no son de inspiración para estas pasiones en particular. Podemos relacionarnos para ganarlos para Cristo, pero no para alimentar nuestras pasiones. Hay actividades, tenemos que escoger actividades que mantienen vivas nuestras pasiones. Desgraciadamente hoy día, con la cultura que estamos viviendo, de las revoluciones en las comunicaciones, esto de las redes sociales, no necesitas elegir un estilo de vida. Sencillamente, si usted se deja llevar por la corriente de lo que en las redes sociales están diciendo, usted pierde tus pasiones santas que Dios te quiere dar. Por último, enfoca tus pasiones. Orienta tu corazón hacia lo que le apasiona a Dios. Enfoca tus pasiones en la gloria de Dios. Recuerda que la pasión espiritual no es un fin en sí misma. Está para empoderarnos a vivir vidas obedientes y piadosas. Disfruta a Dios. La Biblia llama su gloria. Dios en su perfección debe ser el objeto supremo de su adoración. Debe ser la fuente de todo su gozo. Necesitamos encontrar la felicidad que tanto anhelamos en Dios. Haga una lista de todos los atributos de Dios. Agarre un salmo. A mí me gusta el Salmo 145. Me gusta meditar en este salmo porque hay más de 180 atributos en este solo salmo 145. Estudia el carácter de la persona de Dios. Desarrolla disciplinas espirituales de oración, de intercesión, de meditación. Segundo,
Enfócate en la palabra de Dios. Léela con devoción, con un objetivo en mente. Memorízala, ora, repítela. Haga una lectura completa de la Biblia de principio a fin. Quiero animarle que en este momento de su vida estudie el libro de Hechos o los Evangelios para encontrar las pasiones de Jesús y Pablo. 3. Reciba el amor del Padre. Quizás usted le extraña enfocarse en recibir el amor del Padre. A usted le suena esto como extraño, pero usted necesita saber y experimentar el deleite que Dios siente por ti. Tienes que darte tiempo cada día para permitir que el Espíritu Santo le recuerde cuánto le ama Dios. Que Él hable profundamente de su espíritu, que Él le afirme. Muchos de nosotros necesitamos recibir esa afirmación de parte de Dios que somos amados, que somos aceptados, que Él nos ha adoptado. Esto nos da seguridad de nuestra identidad, de nuestro propósito aquí en la tierra. Cuando nosotros sabemos y experimentamos el amor de Dios cada día, esto nos hace inmune a los atractivos, a las tentaciones del mundo, porque no estamos buscando la aprobación de nadie, de ninguna otra persona en el planeta Tierra. Estamos tan seguros, tan amados, tan confiados en que somos amados, aceptados por el Señor, que somos importantes, especiales, únicos para Él. Esto es importantísimo para nuestra identidad. Enfócate en amar a los perdidos, amar a quien Dios ama. Sé muy disciplinado en esto. Yo no sé cuántos de ustedes oran para que sus vecinos conozcan al Señor. Hagan lista de nombres de personas y ore por ellos constantemente. Cuando encuentres a alguien en la calle, yo hago una hábito, me gusta decir al restaurante, preguntar el nombre, ¿cómo te llamas? Hablarle, y hay veces decirle, ¿puedo orar por ti? O hay veces cuando ya me voy, oro y digo, Señor, por esto. O sea, hacer de una costumbre de amar a los perdidos. Es importante soñar con lo que Dios sueña en las naciones y los marginados. Entonces, enfócate en los pobres, en aquellos que padecen, que sufren, en los presos, en los enfermos, en los hospitales. Adopta un grupo no alcanzado, el que puedes orar y ayunar por ellos. Hoy es muy fácil perder la pasión por la voluntad de Dios. La industria del entretenimiento ha crecido mucho y a nuestros teléfonos llega toda clase de información. Solamente con un clic tenemos tantas opciones en las cuales podemos entretenernos, gastar nuestro tiempo y recursos. Son demasiadas. Hay una iglesia allá en Chicago que el pastor mandó ayunar y orar a la congregación por 3 días y que no usaran el teléfono por 3 días. Yo quisiera saber cómo les fue. ¿Se puede usted imaginar 3 días sin su teléfono para concentrarse, enfocarte en las pasiones, en los sueños, en los perdidos, en lo que Dios quiere en tu país y en tu comunidad? ¿Saben? Solo un discipulado intencional puede mantenernos enfocados. Somos llamados, hermanos, a ser discípulos de Cristo y a ser discípulos. Y si no nos enfocamos, aquellos que están criando sus hijos, si no se enfoca en discipularlos a ellos en el hogar, mientras están bajo su autoridad, no se sorprenda de que más adelante en sus vidas ellos escojan un estilo de vida contrario a lo que ustedes enseñaron. Por lo tanto, ¿cuál es el conflicto mayor que tenemos? Los valores no bíblicos que establecimos en el corazón y las nuevas creencias cuando nacemos de nuevo. Quiero terminar con la historia del joven rico. Los 3 evangelios nos hablan de la historia del joven rico. Yo escogí Mateo 19, del 16 al 22. Si tiene su Biblia, quiero animarle a leer algunos de los versículos. Usted dice, no, ya yo me sé la historia. Bueno, pero es bueno que leamos la escritura
para ver las luchas de este joven. Sí, está en Mateo 19 y yo voy a leer del versículo 16. Dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre y Jesús le contestó. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le propone a este joven un acto supremo de fe, vender todo lo que tiene y darle el dinero a los pobres. Y luego venir a seguirlo. La Biblia dice que se fue muy triste porque tenía mucha riqueza. Aquí vemos el conflicto entre uno de los valores fundamentales que él tenía en esta área específica de los bienes materiales y lo que acababa de escuchar de boca de Jesús. ¿Dónde está el conflicto? Entre este valor no bíblico que había adoptado, era parte de su estilo de vida, y el valor bíblico que Jesús le acaba de proponer y que iba a generar otro estilo de vida. ¿Qué era importante para este joven? Su amor por las riquezas. A él le gustaría seguir viviendo su estilo de vida sin convertir ese valor no bíblico a un valor bíblico. Usted se puede imaginar la tensión dentro de él entre lo que acababa de escuchar de Jesús y el valor fundamental que ya tenía establecido en su corazón. Si él no convertía ese valor no bíblico, no lo convertía a un valor bíblico, ¿cómo iba a resolver el conflicto entre mente y corazón? ¿Qué opciones le quedaban? Yo quiero que consideremos tres opciones. Adoptar un sincretismo religioso, mezclar lo que Jesús acaba de decir con las creencias que ya tenía, interpretar lo que Jesús le dijo, lo que Jesús le acaba de decir, a través de los valores fundamentales que ya él había establecido en su corazón. Él guardaba todos los mandamientos, lo que nos deja saber que era una persona moral. Él no robaba, no adulteraba, no mentía. Por lo tanto, ¿qué podía hacer? Si filtra lo que Jesús le acaba de decir a través de esos valores no bíblicos que él ya tiene en su corazón, tenía que entonces engañarse y pensar, como quieran, voy a llegar al cielo. Soy religioso, doy diezmos, canto en el coro de la iglesia, ayudo a uno que otro pobre. De verdad, yo soy bueno. Y va a quedar atrapado en una vida religiosa. Jesús le dice no solamente que vendiera y diera, sino le dice que tenía que venir y convertirse en discípulo de Cristo. Otro estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros pensamos que ya somos discípulos de Cristo porque no nos perdemos ninguna actividad en la iglesia, damos diezmos, tenemos un ministerio que quizás nunca le preguntamos a Dios, nunca escuchamos la voz de Dios, nunca le digo, Señor, ¿es esta tu voluntad que yo me meta en este ministerio? Porque la obediencia a la voluntad de Dios no es un valor ya establecido en nuestro corazón. ¿Saben una cosa? Nuestras iglesias están llenas de gente que tiene en la mente creencias bíblicas, mucha doctrina, van de taller, tienen tanto conocimiento, tanta información sobre lo que Dios quiere para sus vidas y no viven nada, porque nunca hemos visto la obediencia a la voluntad de Dios como un mandato. Y resulta que desde Génesis hasta Apocalipsis, la exigencia mayor de la escritura es la obediencia a la voluntad de Dios. Pero nosotros
quedamos atrapados en una vida religiosa y nos engañamos a nosotros mismos diciendo que vamos derechito al cielo. La tercera opción que tenía este joven rico era convertir sus valores no bíblicos, convertirlos a valores bíblicos, aceptar lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué es más importante? La pregunta que todos tenemos que hacernos en esta noche. En algún momento dado de su vida, usted dice, yo estaba apasionado por lo que Dios quería con mi vida, pero lo fui perdiendo. ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué valores, qué pasiones están guiando su vida que no son bíblicas? ¿Está dispuesto a convertir esos valores no bíblicos en valores bíblicos? La Biblia dice que si buscamos con todo nuestro corazón al Señor, lo vamos a encontrar. Pero Él dice que debemos que buscarlo para convertirnos en seguidores, en discípulos, para que vivamos una vida peligrosa para el planeta Tierra, para que seamos una influencia positiva a nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo, porque predicamos y vivimos lo que predicamos. Yo quiero terminar con una oración y rogarle al Espíritu de Dios. Examínanos, oh Dios, en esta noche. Examina nuestro corazón y ve si hay en nosotros camino de perversidad y enderézanos en el camino eterno, como dice el Salmo. Espíritu de Dios, examina mi corazón, examina, Señor. Muéstrame aquellos valores no bíblicos que yo he establecido en el corazón, que moldean un estilo de vida que no es coherente con lo que profeso con mi boca creer. Dame, Señor, el poder para convertirlos, para reemplazarlos, para vivir tu reino, para vivir los valores del reino tuyo en mi vida, en mi hogar, en todo lugar. Queremos escuchar cuando terminemos nuestras vidas en esta tierra. Queremos escuchar tu voz de aprobación. Siervo fiel, hiciste lo que te mandé. Hoy más que nunca nuestros niños, jóvenes, nuestros hijos, hoy más que nunca necesitan hombres y mujeres que modelen una vida de obediencia a ti, a tu voluntad, una vida que encarne esos principios bíblicos, así como Charlie Kirk lo hizo. Y fue de inspiración y de influencia con una vida tan corta. Ayúdanos, oh Dios. Trae un avivamiento, aviva tu obra en nuestro corazón. Aviva, Señor, que volvamos nuevamente a tener celo por hacer discípulos. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias por recordarnos en esta noche esta palabra que ya nosotros conocíamos. Gracias por recordar. Ayúdanos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en esta charla, pero quiero invitarles a nuestro próximo curso virtual. Ya van a estar escuchando sobre esto. Y recuerden seguirnos en nuestra web www.educahoy.org, en Facebook y en Instagram. Y por favor, síguenos en las redes. Usted puede tomar ahora una foto al código que está ahí. Y siempre estamos posteando todo el tema de la cosmovisión, cómo enseñarlo a nuestros niños y lo importante que es de internalizar todo este tema de la cosmovisión bíblica a nuestras vidas, enseñanza y a nuestros ministerios. El Señor me les bendiga. Sigan meditando en lo que acabamos de enseñar. Compártelo con otros. Va a estar a disposición para que usted lo pueda volver a escuchar y a compartirlo con sus seres queridos. El Señor me les bendiga y hasta pronto.